Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Un día como hoy de 1956 apareció para la opinión pública del país el decreto 4161 de la fusiladora de Rojas y Aramburu. Con eso pretendían prohibir el pensamiento peronista en la Argentina. Pretendían que no se nombrara Perón, que no se nombrara Evita, que no se usaran los símbolos, que desaparecieran por decreto el sentimiento de un pueblo. Este 4161, cargado de artículos, fue respaldado por el gorilaje pleno de los partidos políticos. Estaban aplaudiendo la Unión Cívica Radical, los conservadores, los demócratas, todo el espectro liberal. Allí estaba el Partido Comunista, los socialistas. Todos estaban de acuerdo en que había que proscribir y prohibir el pensamiento peronista para que nunca más volviera esa propuesta nacional y popular que había establecido el 17 de octubre el pueblo cuando reclamó la libertad del coronel y que Perón plasmó no solo en realidad absoluta, sino en 120.000 obras públicas durante el periodo que gobernó. Había que desterrar todo eso. Y esa fusiladora se animó a hacer lo que nadie había hecho ni siquiera en la Alemania de Hitler: pretender prohibir por decreto el pensamiento de una idea política. Pensaban que con el 4161 el peronismo iba a desaparecer, porque así lo habían dicho ellos, porque así lo habían ordenado los dictadores de turno. Los masacradores de Plaza de Mayo con el bombardeo, los fusiladores del 56, los que hicieron el desastre del gorilaje en la Argentina, pretendieron un día como hoy del 56 prohibir por decreto el pensamiento peronista. El 4161 no se le ocurrió a ningún dictador del mundo. A nadie se le ocurrió que por un decreto se puede obligar a la gente a pensar diferente. A ellos sí. A Rojas y Aramburu, a la Junta Consultiva que integraban el Partido Conservador, los liberales, los radicales, los socialistas, los comunistas, todos aquellos que estaban abroquelados para levantar las banderas antiperonistas y antipopulares, les parecía que sí se podía hacer. Todos juntos estaban de acuerdo en proscribir el pensamiento de ese momento y de ese tiempo. Claro, cuando se dieron cuenta que el pueblo seguía diciendo Perón y seguía diciendo Evita, cuando se dieron cuenta que la resistencia estaba absolutamente en pleno desarrollo, cuando se dieron cuenta que después de haber secuestrado el cadáver de Eva Perón de la CGT, las mujeres argentinas llenaban de flores No Me Olvide y de velas la ciudad y cualquier pueblo del país en un reclamo silencioso para que Evita apareciera, para saber a dónde estaba su cuerpo secuestrado. Cuando vieron que todo eso no se podía manejar por decreto, entonces empezaron a ponerse nerviosos. En el 56, el 9 de junio, Valle, un general que estaba en actividad, que no había sido pasado a retiro, y Tanco, también un general que estaba en las mismas condiciones, se levantaron en armas contra la fusiladora. Pasaron a ser justamente a partir de este episodio la fusiladora porque mandaron a fusilar a los militares que se habían levantado sin ningún miramiento. ¿Y cómo iban a tener un miramiento si ellos habían hecho estragos? Empezaron a instalar el terror cuando pusieron la bomba en el subterráneo en un acto de Perón, matando gente. Siguieron cuando bombardearon la Plaza de Mayo e hicieron que se incineraran micros con estudiantes y que murieran inocentes sin pensar que allí estaba muriendo gente que no era peronista, era el pueblo argentino. Bombardearon y asesinaron al pueblo porque le faltó pelotas para salir a pegarle un tiro a Perón. No se animaban a hacer eso.
no tenían lo que tenían que tener para poder hacer eso en lo que ellos creían que entonces, desde los aviones cobardes y miserables, podían estar a salvo. Y se fueron a Uruguay, al exilio, después de dejar una tanda de muertos, heridos y mutilados en la Plaza de Mayo un 16 de junio después del bombardeo. Ese gorilaje ilustrado que había asumido con Rojas y Aramburu pretendió un día como hoy del 56 proscribir el pensamiento peronista. Pensó que con un decreto se obligaba al pueblo a cambiar de idea y a dejar de pensar en aquello que a través del tiempo se ha instalado como el mejor y más glorioso gobierno que ha tenido la República Argentina. Aquel Perón, inimaginablemente trascendente, inigualable en la construcción de la soberanía nacional, con las banderas de la justicia social, había dado derechos que antes no tenía el pueblo argentino. Y el pueblo trabajador de hoy debe saber que el aguinaldo, las vacaciones y demás, que no existían, cosa que Milei hoy está viendo cómo puede sacárselo para que el patrón sea el que decida, como era antes. Todo eso tenía que ver con el Estado social que había creado Perón. Un día como hoy, pretendieron por decreto que todo eso desapareciera. Pretendieron que la gente dejara de pensar en Perón, en la simbología de Perón, en Evita, en lo que ella representaba y en cada una de las cosas que había construido aquella pareja inolvidable de la patria justa, libre y soberana. Por eso, en el transcurrir del tiempo, y a pesar de que esos libertarios, padres putativos de Milei, que creían que gritando libertad, libertad, igual que gritan los marranos hoy, podían cambiar la historia política y el pensamiento, se animaron a hacer un decreto, el 4161, para proscribir pensar en peronista. Pero el pueblo siguió diciendo Perón y el pueblo siguió diciendo Evita. Siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, y generó el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón. Ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, y generó Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino, siguiendo su camino.